Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo y la columna de esta semana la he titulado El ministro y las cucharadas de azúcar. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ministro Medina Mora, ocultando sus múltiples conflictos de interés, actuó para proteger esos intereses. Nunca se excusó, todo lo contrario, actuó tras bambalinas al servicio de esos intereses. Supuestamente hay un principio en el Poder Judicial, en el Legislativo y en el Ejecutivo de que los servidores públicos deben excusarse de participar en decisiones en las cuales pueden tener un conflicto de interés. Es decir, que su decisión puede estar influida por ya sea sus vínculos familiares, su historia profesional, sus intereses económicos o incluso por sus relaciones personales, y que estos pueden pesar más que el interés público. El ministro Medina Mora, envuelto en diversos escándalos y que dejó su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación varios años antes de terminar su periodo, a pesar de tener un profundo conflicto de interés, no se excusó de votar contra el primer proyecto de sentencia en la Suprema Corte sobre el amparo que habíamos presentado en contra del llamado etiquetado de Coca-Cola. Ese proyecto declaraba al etiquetado de Coca-Cola como inconstitucional, porque violaba el derecho a la salud y a la información. Como ese proyecto fue rechazado por mayoría en la segunda sala, se elaboró un segundo proyecto que iba en sentido contrario. Negaba nuestro amparo defendiendo la constitucionalidad del etiquetado de Coca-Cola. El etiquetado establecía que, por ejemplo, la Coca-Cola de 600 mililitros, una de las más consumidas en nuestro país, que contenía 12 cucharadas cafeteras de azúcar, informara que ese azúcar solamente representaba el 60% del requerimiento diario. De acuerdo a ese etiquetado que estuvo vigente y que todo el mundo conocimos entre 2014 a 2020, un individuo podría tomarse, además de esa botella de 600 mililitros, un cuarto de litro más de Coca-Cola sin rebasar el 100% de ese requerimiento establecido en ese etiquetado. Los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte tenían en su expediente los documentos que les demostraban que lo que había en esa botella de 600 mililitros rebasaba no el requerimiento diario, porque no hay ningún requerimiento diario de azúcar añadida. Es decir, no se recomienda consumir azúcar añadida, sino que rebasaba el máximo tolerable para un adulto en todo un día, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, expliquémoslo de una manera mucho más sencilla, en cucharadas cafeteras, ya que las cucharadas cafeteras es lo que utilizamos para servirnos el azúcar. La Organización Mundial de la Salud establecía como máximo de consumo diario de azúcar para un adulto 10 cucharadas cafeteras. Cada cucharada es de 5 gramos. Si se hubieran seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el etiquetado de esa botella de 600 mililitros tendría que informar que contenía 120% del máximo para un adulto en un día y no el 60% del requerimiento diario. Era muy sencillo. La OMS establecía como máximo diario de azúcar añadida 10 cucharadas cafeteras. El etiquetado de Coca-Cola y Cofepris establecía 18 cucharadas y no como máximo, sino como requerimiento diario. La diferencia era enorme y sobre todo para la industria que quería mantener en la ignorancia a la población mexicana. Población mexicana que se había convertido en la mayor consumidora de Coca-Cola en el mundo sin saber lo más elemental, sin saber cuántas cucharadas de azúcar contenía esa bebida que estábamos consumiendo de manera desaforada. Coca-Cola decidió en 2010 comenzar a usar ese etiquetado. La ley no le prohibía poner una etiqueta al frente del producto. Sin embargo, sí le prohibía difundir información engañosa y que pudiera confundir a la población. Cofepris no hizo nada al respecto.
Y no solo protegió a Coca-Cola y toda la industria que comenzó a usar ese etiquetado. Cofepris en 2014 volvió ese etiquetado obligatorio, a pesar de las denuncias. Y en respuesta presentamos amparos, llegando uno de ellos después de algunos años a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No era poca cosa. Los mexicanos ya nos habíamos convertido en los mayores consumidores de Coca-Cola en todo el mundo, y nuestras niñas y niños ocupaban ya los primeros lugares en sobrepeso y obesidad. Y la principal fuente de consumo de azúcar añadida en nuestra dieta venía justamente de las bebidas azucaradas. Aproximadamente el 70% del total de azúcar añadida en nuestra dieta viene de las bebidas azucaradas. Así que si algo se tenía que hacer para bajar el consumo de azúcar, ingrediente cuyo consumo se relaciona con el aumento del índice de sobrepeso, obesidad, diabetes e incluso enfermedades cardiovasculares, había que advertir al consumidor a través de un etiquetado frontal el exceso de azúcar en los productos que presentaran un alto contenido. Lo que se hizo fue todo lo contrario, por un alto contubernio entre funcionarios de salud de Cofepris y la propia Coca-Cola. El resultado fue un atentado a la salud pública. Señalamos que fue el segundo proyecto de la Suprema Corte que defendió el etiquetado de Coca-Cola. El primer proyecto del ministro Fernando Franco, al igual que la sentencia en primera instancia del juez Fernando Silva, concluía que el etiquetado de Coca-Cola violaba el derecho a la salud y a la información. El amparo contra ese etiquetado que había sido establecido como obligatorio, diseñado por la industria, por Coca-Cola, para ocultar la información y para engañar a los consumidores, había logrado tener una primera sentencia por el juez de primera instancia, señalando que ese etiquetado violaba el derecho a la información y el derecho a la salud. La sentencia fue impugnada por la Cofepris de Miquel Arriola y su mano derecha, Patricio Caso, con la propia asesoría de Coca-Cola, como lo demuestran correos internos entre funcionarios de Coca-Cola y Cofepris. Varios de esos correos de Coca-Cola a Cofepris tienen al propio Patricio Caso como destinatario, quien salió de Cofepris y después de un par de años entró a ocupar un alto cargo en Coca-Cola. Esos correos fueron obtenidos en un juicio llevado a cabo en los Estados Unidos a través de un instrumento llamado Foreign Legal Assistance. Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano judicial de nuestro país y sus sentencias ya no pueden ser revertidas. Este órgano debería mantenerse en una profunda neutralidad, libre de conflictos de interés. Sin embargo, no es así. Parte importante de los ministros tienen largas carreras profesionales ligadas a intereses económicos o políticos. Varios de los ministros vienen de despachos que sirven a las grandes corporaciones. Otros más provienen de familias con fuertes intereses en los negocios. Como lo hemos narrado anteriormente, el día que se votó el segundo proyecto que negaba el amparo, se votaron otros proyectos de diversos asuntos. En una de las votaciones, el ministro Fernando Franco, que había elaborado el primer proyecto a favor de nuestro amparo, expresó que consideraba excusarse de una votación de otro caso. Se le solicitó que expresara la causa de esa decisión. Explicó que había conocido a uno de los implicados cuando era estudiante. La pregunta expresa de si había mantenido algún contacto con esa persona, el ministro Franco explicó que no. Le sugirieron que votara. Sin embargo, el ministro Eduardo Medina Mora, presidente de esa sala, no se excusó en votar en contra del amparo que pedía que se declarara la inconstitucionalidad del etiquetado de Coca-Cola. Para cerrar, digamos que el ministro Medina Mora, para demostrar su conflicto de interés, había sido representante del gobierno mexicano en la Organización Mundial del Azúcar, que de manera permanente se ha puesto etiquetados que puedan advertir a los consumidores el alto contenido de este ingrediente en los productos. Eduardo Medina Mora ha tenido también un vínculo muy profundo con el sector empresarial
a tal grado que fue el coordinador del sector privado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un tratado que dio un gran beneficio a las empresas de bebidas azucaradas y a las productoras de alimentos ultraprocesados. Su propio hermano, José Medina Mora, era vicepresidente de Coparmex, que públicamente se había opuesto a que el etiquetado de Coca-Cola fuera sustituido por uno de advertencia. La propia Coparmex se manifestó contra la renuncia del exministro tras darse a conocer transferencias de varios millones de pesos a cuentas en el extranjero que estaban muy por encima de sus ingresos. El conflicto de intereses es un problema grave en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre varios de los ministros y ministras, e incluso entre varios de los secretarios y secretarias de cuenta. Las declaraciones de conflicto de interés no deben quedar a voluntad de los servidores públicos. Deben ser obligatorias y, en caso de violación de dar información falsa, ser severamente castigadas. En juego está el bienestar público. Muchas gracias.